Bueno, como es el título, la clase de hoy mayormente van a ser acerca de límites laterales. Ya hemos visto, ya han visto la definición del límite, vieron varios teoremas que tienen que ver con la definición del límite. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, primero vamos a ver un ejemplo de una función, de una función, la que vamos a querer ver si tiene límite o no. Y después de eso, vamos a empezar a introducir este tema de los límites laterales. Y al final de la clase, si tienen dudas con su guía, pues las podemos, me las pueden preguntar. Y bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, antes de empezar con los límites laterales, vamos a ver una función, sea f definida sobre todos los reales, excepto por el cero, como f de x igual a seno de 1 sobre x. ¿Vale? Esta es la función con la que vamos a trabajar ahorita. Y bueno, la pregunta sería si el límite de la función f cuando, le puse cuando n tiene infinito, no. Si el límite cuando x tiende a 0 de esta función existe. Bueno, para estudiar esa función, pues primero tenemos que graficarla. ¿Y cómo se verá esa función seno de 1 entre x? Bueno, estudiamos un poquito lo que pasa con la función 1 sobre x y la función seno de x. A ver, primero tenemos nuestra recta real. Digamos que tenemos el 1 por aquí y el menos 1 por acá. Entonces, ¿qué pasa con todos estos números en azul? Todos los números mayores a 1 cuando le aplicas la función 1 sobre x. ¿A dónde van a caer esos números en azul? Bueno, dentro de la recta. ¿A cero? No, al cero no. ¿Qué pasa si x es mayor a 1? Si x es mayor a 1, entonces, ¿qué pasa con 1 sobre x? Es menor que uno. Es menor que 1, exactamente. Entonces, la función manda todos estos números en azul a este pequeño intervalo entre 0 y 1. Sin tocar al 0, porque pues ya saben que no puede pasar que ningún número no ningún número positivo tenga recíproco 0, ¿no? Entonces, todos estos números van a pasar aquí. Similarmente, los números que están a la izquierda de menos 1 o que son menores a menos 1, la función 1 sobre x los va a mandar a este intervalo de acá. ¿Y qué pasa con estos números? Mayores a menos 1, pero menores a 0. Bueno, los que están entre 0 y 1, la función los va a mandar hacia donde estaban los azules. Y los que estaban entre menos 1 y 0 los van a mandar a la izquierda de menos 1, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la función 1 sobre x, como que te cambia los intervalos no acotados de 1 infinito y de menos infinito a menos 1 a intervalos acotados. Y los acotados te los manda a los no acotados, ¿no? Entonces, como que te voltea las cosas. Bueno, entonces, siguiendo ese comportamiento, ¿qué va a pasar con la función seno de x? La función seno de x ya vimos que es periódica, es decir, que va a repetir su mismo comportamiento infinitamente, ya sea algo así, ¿no? Digamos, acá está menos 1 y acá está el 1. Entonces, ¿qué va a hacer la función f, la función seno de 1 entre x? Pues bueno, toda esta parte de la función seno de x que está a la derecha del 1, toda esa onda infinita, digamos, la va a mandar a este intervalo entre 0 y 1. Y lo mismo va a pasar con toda la gráfica, con toda la onda, digamos,
que está entre menos infinito y menos 1. Esa la va a mandar al intervalo menos 1,0. Y en cambio, estos pedazos de función que están entre menos 1 y 1, pues uno lo va a mandar a la izquierda, es decir, lo va a estirar infinitamente, y el otro también lo va a mandar a la derecha, también lo va a estirar infinitamente. Entonces, lo que está a los extremos, como que lo va a comprimir en un intervalo muy pequeño, en el intervalo menos 1, 1, y lo que está dentro del intervalo menos 1, 1, lo va a extender infinitamente hacia los extremos. Entonces, vamos a ver ya bien cómo se ve esa función. Mm, se- Función seno de 1 sobre x. Y aquí está, ¿no? Entonces, se ve que sí tiene como que las ondas del seno que tocan a 1, menos 1 y así, pero pues como está comprimiendo toda la onda infinita que está a la derecha del 1, pues estas ondas cada vez se van pegando más y más conforme te acercas al cero, tanto por la derecha como por la izquierda, ¿no? Y en cambio, pues toda la parte que estaba entre cero y 1 y menos 1 y 1, que era una onda muy pequeña, la función seno de 1 sobre x la está alargando infinitamente. Pero bueno, esta es la función seno de 1 sobre x. Vamos a revisar las notas. Ya la tenía por acá. Y bueno, la pregunta es, ya que tenemos la gráfica de la función, más o menos sabemos cómo funciona, queremos saber si el límite de esta función existe cuando, cuando x aproxima al cero. Entonces, digamos que tenemos, aquí en el centro está el cero, y nos damos un intervalo alrededor de este, ¿no? No, perdón, es sobre el eje Y. No, no, sí, bueno, si x aproxima a cero, ya sea por la izquierda o por la derecha, la función f se aproxima a algún valor en específico. ¿Ustedes qué creen? ¿Existirá límite? Sí, no, quién sabe. Por ahí me ponen que no. Bueno, me lo preguntan, pero ajá, pues parece que no. A ver, sabemos que la función f pues es un seno, ¿no? Y sabemos que el seno de cualquier número real siempre está acotado por menos 1 y 1. Entonces, la función f de x también va a estar acotada por menos 1 y 1. Lo que quiere decir es que si el límite existiera, entonces tendría que estar precisamente entre el intervalo menos 1 y 1. Entonces, si hay un límite, tiene que estar por acá, ¿no? En esta parte del eje Y.
Alguno de estos puntos morados tendría que ser. Entonces, puede ser alguno de esos o no. Es como el de los ejemplos que vimos antes, que si estaba definido como en dos partes, o sea, de que si era irracional o racional. Entonces, como puede tener dos opciones, no tiene límite. Es algo así, ajá, es como que la misma idea, solo que aquí, más que más que tener dos valores, que era 0 y 1, aquí puede tener una infinidad de valores entre -1 y 1. Porque recuerda, la función seno es periódica, entonces sigue este comportamiento infinitamente, ¿no? Entonces, no importa qué x, por ejemplo, digamos que mi límite sea 1, ¿no? Por decir una cosa. Entonces, sabemos que la función seno de x normal, pues tiene este comportamiento de acá, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar x grandes, tales que su imagen bajo el seno sea -1. Y estas x grandes las podemos pasar a x muy chiquitas que estén muy cerca del 0, pero que su imagen sea -1. Entonces, no importa qué tan cerca estemos del 0, perdón, siempre podemos encontrar x tales que su imagen, f de x, se aleje de este límite que yo estoy proponiendo, la L. Igual si ahora propusiera, no sé, que el límite L fuera -1, pues también voy a poder encontrar x muy pequeñas, tales que su imagen sea 1, que esté muy lejos del límite. Ok, entonces, no importa qué límite, bueno, qué propongamos como límite entre el intervalo -1 y 1, pues siempre vamos a poder encontrar puntos dentro de la función que se alejen lo suficiente de esa L. Entonces, pues no, parece que esta cosa no va a tener límite. Entonces, vamos a ponerle solución. F de x no tiene límite cuando x se aproxima al 0. Y bueno, hay que probar eso, ¿no? Entonces, para probarlo pues vamos a suponerlo por contradicción, ¿no? Vamos a suponer que sí converge algún límite. Entonces, supongamos por contradicción que el límite de la función f cuando x se aproxima a 0 es igual a L para alguna L en los reales, ¿no? Y vamos a poner lo que dijimos, que L tiene que estar entre -1 y 1. Como f de x es mayor a -1 y menor a 1 para cada x, en el dominio de la función, entonces L también tiene que estar entre -1 y 1. Vale, entonces vamos a explorar dos casos. Caso 1, L está entre -1 y 0, ¿no? L está como que en esta parte del eje ya. Bueno, como la función, estamos suponiendo que la función converge hasta L, pues vamos a utilizar la definición. Sea un epsilon que sea mayor a 0, pero menor a 1. Entonces, existe un delta mayor que 0, tal que
Pues la delta, ya vemos que existe, pero si existe, todas las deltas, todos los números que estén por debajo de esta delta, bueno, no epsilon, pero no sé, eta, si la distancia de x al 0 es menor a eta, pues también va a ser menor a delta y bla, bla. Es decir, la delta, una vez que existe, la podemos hacer tan pequeña como nosotros queramos. Entonces, si existe delta, podemos pedirle que sea menor a 1. Eso nos va a servir ahorita. Entonces, existe delta mayor que 0 y menor a 1, tal que si x está en el dominio de la función, r menos 0 y x menos 0, o valor absoluto de x, es menor a delta, entonces f de x menos L va a ser menor a epsilon. ¿Sí? Entonces aquí solo estoy usando definición de que el límite de la función es L cuando x tiende a 0, ¿no? Ok. Entonces vamos al dibujo. Yo estoy suponiendo que mi límite está, pues, digamos, por acá, ¿no? Por aquí está mi límite L. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a encontrar, y ya propuse una delta, ¿no? Propuse un intervalo alrededor del 0, tal que todos estos puntos cumplen que están alrededor de la vecindad epsilon del límite. ¿Vale? Entonces, todos estos puntos que están cerca de acá van a caer a este pequeño intervalo de acá, ¿no? Eso es lo que me dice la definición. Bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a encontrar un punto en este intervalo. Vamos a ponerle X. Voy a poner X o Y, no sé. Voy a encontrar un punto en este intervalo azul tal que su imagen sea exactamente 1. Entonces su imagen es 1, pues como que no va a poder caer en el intervalo alrededor de L, ¿no? Y con eso estaría rompiendo la definición de convergencia. ¿Ok? Más o menos se entiende la idea. Sí. Vale. Bueno, vamos a encontrar ese, ese X que nos sirve. Entonces, ajá, tenemos esto. Como delta yo la pedí que fuera menor a 1, entonces 1 sobre delta es mayor a 1, ¿no? Bueno, por propiedad arquimediana, existe un número natural n tal que 1 sobre delta es menor a n. ¿Vale? Siempre que encuentre un número positivo mayor que 1, puede encontrar un natural que le gane. ¿Y qué voy a hacer yo? Como n es mayor a 1 sobre delta, entonces el propio n va a ser menor a 2pi n más pi medios. ¿Vale? N va a ser menor o igual a 2pi n, de hecho va a ser menor estricto, y cuando le sume el pi medios, pues va a seguir siendo menor a eso, ¿no? Entonces, esa igualdad sí se da, ¿no? Pero, Ajá. ¿por qué usamos esos valores? ¿Son ángulos? Ahorita vamos a ver por qué estoy poniendo esos valores. Ahorita vamos a ver. Bueno, entonces, tenemos esta cosa de acá, ¿no? Y si 1 sobre delta es menor a 2pi n más pi medios, entonces
1 sobre 2πn más pi medios va a ser menor a delta. ¿Vale? No, me estoy tomando los recíprocos, entonces sí se vale esa desigualdad. Ok, entonces definimos y igual a, pues, este número que encontramos, ¿no? 2πn más pi medios, ¿qué? 1 sobre 2πn más pi medios. Ahora, como 2πn más pi medios es distinto de 0, pues esta cosa también va a ser distinta de 0. Es decir, este y está en el dominio de la función. Y pues luego, ¿quién es el valor absoluto de y menos 0? El valor absoluto de y menos 0, pues es el valor absoluto de y, pero como este 2πn más pi medios es ¿es qué? Ajá, es positivo, pues el recíproco es positivo, entonces el valor absoluto de y es el propio y. Y este y cumple con ser menor a delta. ¿Vale? Entonces, como y menos 0 es menor a delta, por la convergencia por la definición del límite se sigue que f de y menos L es menor a epsilon. Sí, aquí es pura definición del límite. Yo me perdí desde que definimos a Y. ¿Por qué es así? Y es el número que nos va a romper esta desigualdad de acá abajo. Entonces nada más le estoy poniendo un nombre. Ah, va. Y, si te confunde también el 2πn más pi medios, pues ahorita vamos a ver por qué me elegí ese número. Ah, vale. Y de ahí cómo pasamos al valor absoluto de Y. Ah, el valor absoluto de y menos 0, pues es lo que quiero calcular, ¿no? Valor absoluto de y menos 0, pues es valor absoluto de y. Ahora, este número de aquí, 2πn más pi medios, pues es mayor a un natural, al natural n, y todos los naturales son positivos. Entonces, esta cosa es positivo. Por lo tanto, esta y que definí va a ser positiva. Y así su valor absoluto va a ser ella misma. Pero acá arriba ya estoy diciendo que y es menor a delta. Entonces, lo que estoy diciendo es que el valor absoluto de y menos 0 es menor a delta. Y si se cumple eso, pues entonces el que L sea el límite de la función me dice que se sigue esta desigualdad de acá abajo. Más o menos. No, la verdad, yo sí me perdí. Ok. Bueno, es que creo que sí entendí esa parte del valor absoluto, pero me pierdo en, o sea, definimos a y bueno, pero ¿cómo pasamos de definir a Y a sacar su valor absoluto? Voy. Ahí te lo pongo todo. Bueno, tenemos esto de acá, este número es positivo y es menor a delta por lo de acá arriba. Ahora definimos y como esa cosa de aquí, ¿no? Entonces, otra vez, queremos ver quién es el valor absoluto de y menos 0. Esto es igual a, pues, valor absoluto de y, ¿no? Porque pues, 0 no le hace nada. Ahora, por definición, y es esta cosa de acá, 2πn más pi medios, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, creo que sí. Bueno, yo estoy diciendo acá en esta desigualdad de acá arriba que esa cosa, lo que está dentro del valor absoluto, es positivo. Y si es positivo, pues entonces su valor absoluto es el mismo.
¿ok? Y en esta misma desigualdad de acá arriba, yo estoy diciendo que ese número es menor a delta. Entonces, ajá, Sí, no, voy bien. ahí muy bien, ¿no? Entonces llegamos a que el valor absoluto de y menos 0 es menor a delta. Entonces mi pregunta es ¿por qué pusimos 0? Porque estamos calculando el límite de f cuando x aproxima a 0. Entonces, formalmente sería, pues sí, ¿no? Y menos 0. Ok, ya. Esa es la parte de la definición que dice 0, bueno, valor absoluto de x menos 0 es mayor Menor. a 0 y eso es menor a delta. X menos valor absoluto de x menos 0 menor a delta. Ajá, bueno, pero sí es esa parte, ¿no? Sí, es esa parte, ajá. Ah, va, gracias. Y hasta acá arriba que dice que si, pues por definición, tú tienes una x tal que su valor absoluto de x menos 0 es menor a delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L va a ser menor a epsilon. Entonces, como ya probé la primera desigualdad, la definición me asegura que el valor absoluto de f de esta y menos el límite L es menor a epsilon. Entonces, ahora sí, hasta aquí todo bien. Sí, todo bien. Gracias. Vale, vale, está bien, está bien. Ahora sí, vamos a calcular f de y. Pero, ¿quién es f de y? F de y, por definición de la función, es seno de 1 sobre y. ¿Ok? Ya es la definición de f. Pero, pues y era 1 sobre 2πn más pi medios. Entonces, esto es seno de 1 sobre 1 sobre 2πn más pi medios. Y pues si volteamos todo, te queda que esto es en realidad el seno de 2πn más pi medios. ¿Ok? Ahora, sabemos que seno tiene periodo 2pi. ¿Eso qué quiere decir? Que cada múltiplo de 2pi, la función va a tomar los mismos valores. Entonces, este seno de 2πn más pi medios va a ser en realidad lo mismo que seno de 2pi, no sé, n más 1 más pi medios, o va a ser igual a seno de 2pi n menos 1 más pi medios, o va a ser lo mismo que seno de 2pi por n menos 2 más pi medios, y así sucesivamente. Entonces, no importa qué múltiplo le sumes de 2pi, perdón, la función seno va a tomar el mismo valor. Entonces, por esa periodicidad, pasa que seno de 2πn más pi medios va a ser en realidad seno de pi medios. Porque la función seno se repite cada 2pi. ¿Sí? Sí. Ok. No, ¿podrías volver a explicar? O sea, sí entiendo lo del periodo, pero no me quedó claro. A ver, vamos a verlo así. Seno de pi medios, pues como seno tiene periodo 2pi, esto va a ser igual a seno de 2pi más pi medios. ¿Eso sí? Ah, sí. Bueno, pues esto es lo mismo que seno de 2pi más 2pi más pi medios, ¿no?
porque le estamos sumando el periodo 2pi. Pero, ¿cuánto es 2pi más 2pi? Es 4pi. O lo que es lo mismo, 2pi por 2, más pi medios. ¿Sí? ¿Podrías bajarlo nada más tantito? Ah, sí, sí, sí. Yo tengo una duda. Ajá. ¿Para qué nos sirvió definir y? Porque, o sea, como que hicimos lo mismo, pero no entendí por qué fue necesario usarla. Sí, nada más no quería trabajar tanto con el 1 sobre 2pi n más pi medios, pero pues al final sí trabajé con él. Sí, nada más era como que para tratar de, digamos, que vieran dónde estamos utilizando y, que por ejemplo va a satisfacer lo mismo que la x de acá arriba, ¿no? Entonces, para que la vieran mejor en la definición del límite de f y todo eso. Y pues para aligerar un poquito la notación, pero pues al final seguí usando el 2pi n más pi medios. Y otra cosa, bueno, es que a mí sí no me queda muy claro eso del seno de pi medios es igual al seno de 2pi más pi Ok, medios. bueno, aquí abajo, otra vez tenemos que, ya sabemos que seno tiene periodo 2pi, entonces sabemos que seno de pi medios es lo mismo que seno de 2pi más pi medios. ¿Hasta ahí sí estamos bien? Ajá, es que ahí es mi confusión porque no, o sea, como Ajá, que no relaciono por qué es eso. sí, O sea, no me ahí acuerdo va, por qué. sí, entonces ahí va. Esto es lo mismo porque al pi medios le estoy sumando el periodo 2pi, ¿no? Entonces, en particular, si a este nuevo número, lo que está dentro, le sumo otra vez 2pi, pues el seno va a seguir mandándotelo a lo mismo. Es decir, esto va a ser igual a seno de 2pi más seno de 2pi más pi medios. ¿Vale? Ah, ya, o sea, es porque da la vuelta completa, ¿no? Entonces regresa a Ajá, ser lo mismo. Ah, exactamente, ok. da la vuelta. Pero, pues, 2pi más 2pi es 4pi. O lo que es lo mismo, 2pi por 2 más pi medios. Es decir, como que le estás dando dos vueltas. ¿Sí? Sí, ya. Ajá. Bueno, pues, ¿qué pasa si le das tres vueltas? Entonces, esto va a ser igual, va a ser lo mismo. Entonces, vas a tener que esto es igual a seno de 2pi por 3 más pi medios. Y así sucesivamente. Entonces, no importa qué tantas vueltas les dé, siempre que sean vueltas completas, el seno te va a respetar ese valor del seno de pi medios. En particular, cuando le des n vueltas, n mayúscula vueltas, vas a tener que esto va a ser igual a seno de 2pi n más pi medios. ¿Por qué? Porque le estás dando n vueltas. Ahora sí, ¿se entendió un poquito mejor o no? Sí, sí, ya. Gracias. ¿No? Ok. Vale, entonces sí. Bueno, esto lo voy a poner ahora, pero pues sí se cumple, ¿no? Entonces, como el seno es periódica, se cumple que seno de 2pi n más pi medios es igual a seno de pi medios. ¿Y quién era seno de pi medios? ¿Alguien se acuerda? Pues bueno, si no se acuerdan, recuerden que pues pi medios representaba el punto P que guarda un ángulo de pi medios con el eje X en sentido antihorario, ¿no? Entonces P es este punto de acá, ¿no? Y P es el punto con 1, 0. El seno de pi medios es la coordenada, no, es cierto, este es 0,1. Ajá. Y
el seno de pi medios, pues era la coordenada y de este punto P. Entonces, seno de pi medios sería 1. Entonces, seno de pi medios es 1. Tenemos que f de y es igual a 1. Y L sabíamos que nos lo tomamos menor o igual a 0. Menor o igual a 0 y mayor o igual a 1. Entonces, menos L pues va a ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, ¿no? Aquí lo único que quiero es que se queden con que menos L es positivo. Entonces, ¿quién va a ser f de y menos L? Pues f de y menos L, no sé exactamente quién es, pero sabemos que va a ser mayor o igual a 1. ¿Ok? Entonces, si tenemos esa igualdad, tenemos que el valor absoluto de f de y menos L, ¿quién es su valor absoluto? Bueno, f de y menos L es mayor a 1, por lo tanto es positivo. Su valor absoluto es el mismo. Y pues sabemos que es mayor a 1. Pero yo me tomé mi epsilon menor a 1. Entonces, a lo que llegamos es que el valor absoluto de f de y menos L va a ser mayor a epsilon. Y pues esto es una contradicción con la desigualdad que tenía arriba. ¿Sí? Porque estaría diciendo, si junto ambas desigualdades, estaríamos diciendo que epsilon es mayor a epsilon, ¿no? Por transitividad. Y eso pues no pasa. Vale, entonces lo que hice es que yo utilicé el comportamiento de la función seno, que es periódica, para encontrar un número muy cercano al 0, tal que su imagen fuera 1. Y como su imagen es 1, pues eso hace que la distancia de f de y a lo que yo propongo como límite sea mayor a la epsilon que yo propuse, lo que rompe la definición de límite. ¿Ok? Entonces, no puede pasar que la función converja a un número que esté entre 0 y menos 1. Y pues, para el caso 2, cuando L está entre 0 y 1, podemos llegar a algo similar. Usando que seno de 3 pi medios es igual a menos 1, llegamos a una contradicción similar. Es decir, existe, vamos a ponerle un z en r menos 0, tal que el valor absoluto de z menos 0 sea menor a delta y epsilon sea menor al valor absoluto de f de z menos l y este a su vez sea menor a epsilon. Entonces es básicamente la misma idea, solo que ahora tomar en cuenta que L va a ser positivo
y que f de z va a ser negativo, va a ser en específico -1, pero pues igual vamos a llegar a la misma contradicción. Entonces no puede pasar que el límite esté, que si existe el límite esté entre -1 y 1, pero pues como la función está acotada, solo puede estar ahí, y si no está ahí, pues ya no puede estar en ningún lugar. Por lo tanto, el límite de la función f de x cuando x se aproxima al 0 no existe. ¿Vale? Yo no entendí por qué pusimos epsilon 2 veces al lado del valor absoluto ahí abajo. ¿Esto? ¿O dónde? Como en el caso 2. Ah, en el caso 2. Esto de acá, ¿no? Ajá, eso. Pues esa es la contradicción a la que vamos a llegar. De hecho, esa es la que llegamos aquí. Si te Sí. fijas, tenemos esta desigualdad, que es a la que llegamos al final, pero la convergencia nos dio esta de acá. Entonces, si las juntas, tienes que epsilon es mayor a el valor absoluto de f de y. Ok, o sea, ya esa es la contradicción en sí. Ajá. Ah, Bueno, con en razón. realidad, Ya sentido. sí. O por transitividad, pues la contradicción es que epsilon sea mayor a sí mismo, lo cual no lo cumple ningún Ah, ok, entonces mi duda es por qué llegamos que abajo el valor absoluto de f menos L es mayor a epsilon, en el caso 2. Aquí llegamos a lo mismo, en esta segunda desigualdad. O sea, lo que estoy diciendo en el caso 2 es que si hace los mismos casos, bueno, si haces casi las mismas cosas, solo que ahora teniendo en cuenta que seno de 3 pi medios es igual a -1, vas a llegar a exactamente lo mismo que llegamos acá arriba. Y vamos a llegar a lo mismo, a estas dos desigualdades. Bueno, aquí ya las junté, pero vamos a llegar a las mismas. Ah, o sea, es como repetir el procedimiento y llegamos al mismo. Exactamente. Ah, vale. Ujú. Solo cambiamos unos detalles, pero pues, esencialmente es la misma prueba. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues parece que no. Pero pues sí, ya con eso vimos que que pues si esta función f, pues no tiene límite cuando x se aproxima a 0. Si x se aproxima a otro número, no sé, cualquier otro número real, y aunque esté muy cerca del 0, pues sí vamos a poder encontrar el límite. Pero si es 0, no. Entonces es f de z. Ah, por ahí me habían puesto que si lo de abajo. Si acá le puse f de z porque sí, ajá, como acá arriba trabajé con un y, aquí abajo, pues si seguimos el procedimiento en forma análoga, vamos a trabajar con otro nuevo número, para que yo le estoy llamando z, que pues me va a satisfacer todo esto de acá. Bueno, pues si ya no hay más dudas con esta función, es un ejemplo de una función que pues, parece que sí está definida en todos puntos bajo a excepción del 0 y que no tiene límite cuando la función se acerca ahí. Ok, entonces ahora sí vamos a pasar a límites laterales. Mm, Supongamos que tenemos una función por pedazos. Es decir, la función, no sé, hace algo para estos x de acá,
luego se detiene y no sé, no toca esta última X, ¿no? Que sea, no sé, que sea A. La función no está definida para A de este lado, pero del lado derecho sí lo tiene, ¿no? Entonces, la función continúa como esta otra función, que quién sabe cómo sea. Entonces tenemos una función por pedazos. Cuando la función vale, cuando X es igual a, pues la función toma este valor de aquí, ¿no? Salta de este como que comportamiento a este comportamiento de acá arriba. Entonces, si ustedes se consideran cualquier punto X, digamos por acá o por acá, pues aquí la función sí va a tener un límite y vamos a saber quién es, ¿no? ¿Qué pasa en el punto A? La función tendrá límite aquí cuando X se aproxima a. La misma pregunta de hace rato. ¿Existe el límite de f cuando x se aproxima a? No, No, ¿por qué no? ¿Por qué no puede pasar que tenga porque límite? no tienden a lo mismo por los dos lados. Exacto. Si nosotros seguimos el comportamiento de la f por la izquierda, pues el límite tendría que ser este puntito de acá, vamos a llamarle, no sé, L1. Si nosotros nos acercamos a por la izquierda, pues parece que el límite sería este L1 de aquí. Sin embargo, si nosotros nos acercamos por la derecha de la función, por la derecha de A, perdón, la función se va a acercar a un valor L2. De hecho, alcanza ese valor L2, ¿no? Pero, pues entonces, tendríamos que la función tiene dos límites, L1 y L2, y son distintos en este caso. Y pues algo que ya vimos, bueno, algo que mencionamos, es que si el límite de una función existe, este límite tiene que ser único. Entonces, como la función se acerca a dos puntos distintos, no puede existir el límite. Sin embargo, pues sí podemos como que estudiar este comportamiento de que la función se aproxima a algo cuando tú te acercas a A por la izquierda, es decir, por los números que son menores a A. Y la función se aproxima a algo, a un L2, cuando te acercas a A por la derecha, cuando te acercas por números que sean mayores a A. Entonces, a esos límites son los que vamos a denominar como límites laterales y los vamos a definir a continuación. Entonces, definición, sea f una función con dominio A en los reales y su codominio en los reales, ¿no? Su imagen está ahí contenida en los números reales. Entonces decimos que y vamos a dar dos definiciones. La primera es que f, vamos a ponerle tiende a L, bueno, sea f una función y a un número real. Entonces, ahora sí decimos que f tiende a L cuando x tiende a por la izquierda, sí, para cada epsilon positiva,
existe un delta mayor que 0, tal que si a menos x es menor a delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. Y lo denotamos por L es igual al límite de f de x cuando x se aproxima a por la izquierda. Esta izquierda lo vamos a denotar como un signo menos por arriba de el número a, ¿no? Entonces, esta es la definición de, digamos, límite izquierdo o límite por la izquierda, ¿no? Notemos que aquí no utilizamos el valor absoluto de x menos a menor a delta, utilizamos a menos x menor a delta. Ahorita vamos a explicar por qué. Bueno, y como tenemos un límite por la izquierda, vamos a tener también un límite por la derecha. F tiende a L cuando x tiende a por la derecha. Si para cada epsilon positivo existe delta mayor que 0, tal que, está que me está feo, tal que si x menos a es menor a delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon. Y lo denotamos por L es igual al límite de la función f de x cuando x se aproxima a por la derecha. Y esa derecha la denotamos con un signo más arriba de la A. ¿Vale? Entonces, estas van a ser mis definiciones de límites laterales. Entonces, ¿por qué intercambiamos el valor absoluto de x menos a menor a delta por estas de aquí? A menos x menor a delta y x menos a menor a delta. Pues bueno, si nos vamos al dibujo, pues ¿qué pasa? La definición te dice que el límite izquierdo es L1 si cuando te aproximas a x por la izquierda de A. Es decir, cuando te aproximas por la izquierda estás considerando solamente a las x que son mayores o iguales a A. Entonces, a menos x va a ser mayor o igual a 0. Entonces, el valor absoluto de x menos a, pues va a ser precisamente a menos x. Es por eso que simplemente ponemos esa desigualdad y ya, porque ya ahí esa desigualdad nos está diciendo que solo estamos considerando las x que están muy cerca de a, tan cercas como delta, pero que están siempre por la izquierda de a. Y pues algo similar pasa con el límite por la derecha. Ahí, ahí está. En el límite por la derecha te estás considerando a las x que son mayores a, es decir, a las, y como x es mayor a, entonces x menos a es positivo. Entonces el valor absoluto de x menos a es igual a, pues, x menos a. Entonces por eso nos podemos volar el valor absoluto, porque pues simplemente, como ya no estamos considerando las x que están solamente por la izquierda o por la derecha, pues eso ya nos dice quién es el valor absoluto de x menos a. ¿Vale? Entonces esas son las definiciones de límite lateral. O sea que para estos límites solo como que tomamos una parte de la función. Ajá, tomamos una parte de la función, ya sea a la izquierda o a la derecha. Ah, vale, gracias. En el límite lateral izquierdo, pues
nos tomamos la parte izquierda y en el límite lateral derecho nos tomamos la parte derecha. Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo calcular estos límites. Ejemplo. Consideremos f que vaya de R en R. ¿Cómo vamos a definir una función por pedazos? F de x igual a que sea la identidad x si x es mayor o igual a 0 y que sea la constante 1. No, que sea la identidad x si x es mayor o igual a 1 y que sea la constante 1 si x es estrictamente menor a 1. Ahí está. Tengo mi función por pedazo y vamos a ver cómo se ve esa cosa. Entonces, ¿qué pasa con los números positivos? Con los números menores a 1. Digamos que uno está aquí en el eje X y uno está aquí en el eje Y, ¿no? Entonces, para todas las X menores a 1, se cumple que la función actúa como la constante 1. Entonces, hace esto hasta que X es hasta antes de que X sea el 1, ¿no? Es decir, aquí en un principio, la función, bueno, esta parte de la función viene como la constante 1 y se detiene en X igual a 1. De hecho, no está definida ahí. Pero, ¿qué hace el resto de la función? Cuando X es mayor o igual a 1, pues se comporta simplemente como la identidad. Algo así, ¿no? Y de hecho, esa parte de la función sí toca al 1. Entonces, todos esos puntos de la derecha, todos los verdes, los manda a la identidad y todos los puntos rojos de la izquierda los manda a la constante 1. Entonces, esta cosa de aquí es mi función f. La pregunta es, ¿f tiene límites laterales izquierdo y derecho? Según yo, izquierda sí tiene. Y creo que derecha no. Bueno, también yo no les dije en dónde, pero ajá. ¿Qué pasa cuando la función se aproxima al 1 por la izquierda? Cuando la función f se aproxima al 1 por la izquierda, es decir, por acá, pues las imágenes de esa f pues siempre van a ser 1, ¿no? Entonces, pues, parece ser que su límite por la izquierda tiene que ser 1. Y cuando la función f se aproxima a 1 por la derecha, es decir, queremos calcular el límite lateral derecho, pues como la función f tiene el comportamiento de la función identidad x, pues debería aproximarse a x igual a 1. Entonces parece ser que esta función f sí va a tener los dos límites laterales y ambos van a coincidir. Entonces, primero, veamos que el límite lateral por la izquierda de f de x es el 1. Entonces, ¿qué hacemos? La definición es casi la misma. Vamos a tomar un epsilon positiva y lo que queremos es encontrar una delta tal que si 1 menos x es menor a delta, entonces pues f de x menos 1 es menor a epsilon, ¿no?
Entonces, tenemos que trabajar, queremos llegar a esta desigualdad acá. F de X menos 1 menor a epsilon, siendo que X es mayor o igual a 1. Pues si X es menor o igual a 1, entonces F de X manda a X al 1, ¿no? No es cierto, perdón, aquí está. Es el límite por la izquierda. Entonces queremos probar esa desigualdad cuando X es menor o igual a 1. Cuando X es menor a 1, la función F de X manda esa X precisamente al punto 1. Entonces, F de X va a ser 1, menos lo que yo estoy proponiendo como límite va a ser 0, y esto pues va a ser epsilon. Va a ser menor a epsilon para cualquier epsilon que yo proponga, ¿no? Entonces, aquí no importa qué delta yo me tome, como la función por la izquierda siempre se comporta como la constante 1, pues este valor absoluto siempre se va a hacer 0, por lo tanto siempre va a ser menor a epsilon. Entonces, definimos delta igual a epsilon positiva. Entonces, si 1 menos, bueno, si X está en el dominio de la función y 1 menos X es menor a delta, entonces, ¿quién va a ser? F de X menos 1. Bueno, como solo me estoy considerando a las X que están a la izquierda de 1, pues entonces ese F de X va a ser en realidad 1 menos 1 va a ser 0 y 0 va a ser menor a epsilon. Entonces, se satisface la definición, por lo tanto, el límite de F de X por la izquierda de 1 es 1. ¿Vale? Bueno, ahora veamos que el límite de F de X por la derecha del 1 también va a ser 1. Entonces, otra vez nos tomamos una epsilon positiva y queremos llegar a la desigualdad F de X menos 1 menor a epsilon, siempre que X sea mayor o igual a 1. Bueno, si X es mayor o igual a 1, entonces F de X va a ser el valor absoluto de X menos 1. Pero si X es mayor o igual a 1, entonces este valor absoluto es X menos 1. Y esto es lo que yo quiero, lo que yo puedo acotar con delta. Entonces, definimos delta igual a epsilon, me va a servir la misma epsilon como delta, y sea X en el dominio de la función, tal que X menos 1 es menor a delta. Sí, estoy calculando esta es la definición de límite lateral por la derecha. Entonces, si X menos 1 es menor a delta, pues queremos calcular el valor absoluto de F de X menos 1. Bueno, como X es mayor o igual a 1, F de X, F lo manda a la identidad. Y como X menos 1, como X es mayor o igual a 1, X menos 1 es positivo, entonces, valor absoluto de X menos 1 es el propio X menos 1. X menos 1 yo ya dije que es menor a delta, pero pues hice delta igual a epsilon. Entonces llegué a que F de X menos 1
es menor a epsilon. Y ya por lo tanto, el límite lateral por la derecha sí existe y también es 1. ¿Por qué lo que está de morado, eh, en el de arriba puso un entonces y abajo un sí, solo sí? Pues aquí le puse un sí solo sí porque sí se cumple, ¿no? Si x es mayor o igual a 1, pues entonces se da el de acá. El valor absoluto de x menos 1 es igual a x menos 1. Y pues el de regreso también se cumple porque como x menos 1 es su valor absoluto y todo valor absoluto es positivo, pues entonces estoy diciendo que x menos 1 es positivo, por lo tanto, x menos 1 es mayor o igual a 1. Y acá abajo, pues, porque estoy siguiendo tal cual la idea de la definición de límite lateral. Recuerda, en la definición de límite lateral y la definición de límite en general, no se te pide probar un sí solo sí. Solo se te pide probar que si x está en el dominio de la función y satisface una desigualdad con delta, entonces se tiene que cumplir la desigualdad con epsilon. Y pues aquí por eso estoy siguiendo esa misma idea de la definición. Puede que sí se cumpla el sí solo sí aquí, pero como tal no me interesa. Solo me interesa probar una de las implicaciones. ¿Sí? Ah, sí, sí, bueno, pero bueno, me refería a la parte del límite por la izquierda. Ahí pusimos un entonces, y ya por el límite de la derecha es un sí, solo sí. Ah, ya. Pero, sí, en el límite de la izquierda creo que también también se vale el sí solo sí en ese paso morado. Bueno, también recuerda que estos pasos que yo estoy poniendo morado son los pasos que me gustaría que se dieran. O sea, que al final de cuentas yo quiero probar que se cumple esta desigualdad de f de x menos 1 es menor a epsilon. Ah, pues entonces yo quiero dar una cantidad de pasos reversibles que me permitan llevar esta desigualdad a una que se parezca mucho a la de la delta. Entonces, si me encuentro todos estos pasos y llego a esta desigualdad con delta, pues ya eso me da una idea de quién tiene que ser delta. Y pues como los pasos son reversibles, pues puedo irme de regreso. Y si X satisface esta desigualdad, pues va a satisfacer la de epsilon. Entonces, lo de morado es tu idea de demostración y es para ver qué se cumple y qué no se cumple. Y ver y así tratar de extraer la delta que te sirve. Vale, gracias. Ujú. Pues bueno, en este caso, pues sí se cumple que los límites laterales existen y de hecho ambos coinciden, ¿no? Y pues sí, si vemos la gráfica de la función, pues sí es como que más o menos claro que los límites van a coincidir, ¿no? Y un detalle aquí es que a pesar de que la función está por pedazos, se puede probar que el límite, así el límite que ya conocemos, existe. Ya no lo voy a demostrar, pero se puede demostrar. Ahí. El límite de la función f cuando x se acerca a 1 va a existir y de hecho va a ser 1. Entonces, en general, si tú te tomas cualquier intervalo pequeño alrededor del 1, pues todos esos puntos necesariamente se tienen que ir cerca del 1 como límite. Entonces aquí pasa que como ambos límites laterales existen, pues el límite en general existe.
bueno, más bien ambos límites laterales existen, pero también coinciden. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo como el de hace rato en el que tenemos que los dos límites laterales existen, pero no coinciden con ellos, no coinciden entre sí. Entonces ahora sea f igual que vaya de los reales en los reales, como f de x igual a, vamos a ponerle x más 2, si x es menor o igual a 0, y x cuadrada, si x es mayor a 0. Bueno, ¿cómo se va a ver mi función? Para la izquierda del 0, la función x, la función f se va a comportar como la x más 2, que es casi la identidad, pero está desfasada 2 unidades hacia arriba. Entonces va a ser algo así. Este es f para x menores o iguales a 0, y de hecho la f toca a 2 de este lado. Y luego cuando x es mayor a 0, se va a comportar como la parábola x cuadrada, ¿no? Entonces va a ser algo así. Y de hecho aquí no va a tocar al 0. Entonces todos los x a la derecha del 0 los envía a la parábola, y todos los x a la izquierda del 0 los envía a esta recta roja de acá. Esta es mi función f. Entonces la pregunta, ¿quién sería el límite lateral de f cuando x se aproxima a 0 por la izquierda? Y si existe, ¿cuál sería el límite de f cuando x se aproxima a 0 por la derecha? Pues cuando es por la derecha es 0 y cuando es por la izquierda es 2, ¿no? Ajá, sí, tiene razón. Sí, pues por la izquierda el límite tenía que ser 2 porque sigue el comportamiento de la función. Ahí le puse 1. Por la izquierda tiene que ser 2 porque sigue el comportamiento de la función x más 2. Y por la derecha tiene que ser 0 porque sigue el comportamiento de la función x cuadrada. Entonces, veamos que el límite por la izquierda del 0 es 2. Entonces, sea epsilon positiva. Y otra vez, lo que queremos que pase es que f de x menos 2 sea menor a epsilon, cuando x es menor o igual a 0. Si x es menor o igual a 0, entonces f de x va a ser, ¿quién? X más 2. Entonces vamos a tener valor absoluto de x más 2 menos 2, que es igual al valor absoluto de x, tiene que ser menor a epsilon. Pero pues este valor absoluto de x lo podemos expresar como, bueno, más bien como x es negativa, este valor absoluto va a ser menos x. Y esto es igual a 0 menos x, que es lo que queremos acotar con delta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Definimos delta igual a la misma epsilon, igual a epsilon. Y pues como epsilon es positiva, delta va a ser positivo.
Y ahora sí, x está en el dominio de la función y está el que 0 menos x es menor a delta. Entonces, primero, pues, como no estamos tomando las x por la izquierda, tenemos que, ajá, ¿qué? Que x es menor o igual a 0 y que menos x es menor a delta. Y ahora sí, ¿quién va a ser f de x menos 2 ese valor absoluto? Bueno, pues como x es menor o igual a 0, entonces f de x menos 2, f de x, perdón, va a ser x más 2, menos mi propuesta de límite, que es 2, va a ser igual a x más 0, que es x. Entonces, valor absoluto de x, como x es negativa, su valor absoluto va a ser menos x. Y estoy diciendo que este menos x es menor a delta y ese delta me lo tomé igual a epsilon. En otras palabras, yo probé que f de x menos 2 es menor a epsilon. Siempre que x, 0 menos x sea menor a delta. Y pues ya se cumplió la definición, por lo tanto, el límite por la izquierda de f de x, cuando x se aproxima al 0, va a ser 2. Bueno, eso es para el límite por la izquierda. Ahora veamos el límite por la derecha. Y como ya dijeron por ahí, ese límite tiene que ser el 0. Y pues otra vez comenzamos con una epsilon positiva. Y pues, ¿qué pasa? Queremos que f de x menos 0, que es igual al valor absoluto de f de x, sea menor a epsilon, siempre que x sea mayor a 0. Como x es mayor a 0, entonces f de x va a ser x cuadrada. Pero sabemos que los cuadrados siempre son positivos, entonces el valor absoluto de un cuadrado es simplemente cuadrado. Entonces se tiene que dar que el cuadrado de x sea menor a epsilon. Y otra vez, como epsilon x es positiva, este es equivalente a que x sea menor a la raíz de epsilon. Y bueno, si se cumple que x es menor a la raíz de epsilon, pues entonces se va a cumplir la desigualdad que queremos, ¿no? Pues aquí ya tenemos nuestra candidato a delta. Definimos delta igual a la raíz de epsilon, el cual va a ser un número positivo. Entonces, si x es un punto en el dominio de la función tal que pues x es mayor o igual a 0 y x menos 0 es menor a delta, entonces vamos a ver quién es el valor absoluto de f de x menos 0. Bueno, pues este valor absoluto es valor absoluto de f de x, que es valor absoluto de x cuadrada, porque ahí manda los x positiva a la f. Los cuadrados siempre son positivos, entonces esto es x cuadrada. Y como x es menor a delta, igual a la raíz de epsilon, entonces x cuadrada va a ser menor a la raíz de epsilon al cuadrado. ¿Cuál es? Y como epsilon es positivo, eso es igual a epsilon. Entonces probamos que valor absoluto de f de x menos 0 es menor a epsilon. Por lo tanto,
El límite cuando x aproxima a 0 por la derecha de f de x va a ser 0. Vale, entonces ya probamos que los dos límites laterales existen y que el de la izquierda es 2 y el de la derecha es 0. Y bueno, no lo voy a demostrar, pero se puede probar que como los límites laterales son distintos, entonces no existe el límite en general. Se demuestra que el límite de f de x cuando x tiende a 0 no existe. Vale, entonces hace rato sí existía el límite en general y aquí no existió. ¿Por qué? En esta función f sí existió el límite, pero acá abajo no. Porque no es continua. Todavía no llegamos a continuidad, pero pues por ahí va la idea. Así con límites laterales, ¿cómo lo podrías expresar? Ajá, exacto. Que la primera sí existe el límite porque no solo existen los dos límites laterales, sino que ambos coinciden en uno. Bueno, coinciden en el mismo valor. Entonces, si coinciden en el mismo valor, pues tiene que sentido que el límite general, si existe, tiene que ser exactamente ese valor. En cambio, acá abajo, pues ambos límites laterales sí existen, pero son valores distintos. El límite general tendría que ser pues, alguno de esos, pero pues el límite es único, no puede ser dos simultáneamente, entonces no puede existir el límite. Pues bueno, ese ya nos da un criterio para saber cuándo existe el límite general a partir de los laterales. Entonces vamos a poner teorema y vamos a decir que si f es una función con dominio de los reales, codominio de los reales, y tenemos un ANR, entonces el límite de f cuando x tiende a existe si y solo si los límites laterales de f el límite por la izquierda y el límite por la derecha existen y coinciden en el mismo valor. El límite por la izquierda es igual al límite por la derecha. Vale, entonces una función tiene límites y solo así ambos límites laterales existen y coinciden en el mismo valor, ¿no? Eso quiere decir que si los límites laterales existen pero no coinciden, entonces la función no tiene límite. O sea, ninguno de los límites laterales existe, pues tampoco va a tener este límite la función, ¿no? Entonces ahí ya es
salen muchos criterios para ver cuando un límite existe o no. Una pregunta, el demostrar que, por ejemplo, si nos piden que demostremos que una función, eh, bueno, tiene límite y que sea, ¿no? ¿Puede Ajá. ser una demostración válida demostrar que existen los límites izquierdo y derecho? ¿O no? Eso y que coincida. Ah, va, bueno, sí, Ujú. que sean iguales, ¿no? Sí, Va, va. sí, si Pero sí, prueba los dos, ajá. Si prueba los dos, pues por teorema, pues ya se sigue que el límite general existe, ¿no? Y es este valor de acá. va. Y lo Ujú. mismo para cuando no existen. Ajá, exacto. Va, gracias. Vale. Y pues vamos a demostrar este teorema, cuánto no, para que nos alcanza. No es muy difícil la demostración, entonces vamos a ir con la ida. Demostración ida, el límite de la función f existe, ¿no? Entonces sea L, dicho límite, igual al límite cuando x tiende a para algún n en los reales. Y sea epsilon positiva. Pues bueno, la definición del límite nos dice que existe una delta positiva tal que si x está en el dominio de la función y el valor absoluto de x menos a es menor a delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor a epsilon, ¿no? Aquí simplemente estoy aplicando la definición de el límite. Bueno, vamos a probar que ambos límites laterales existen. Entonces, y nos vamos a apoyar en la misma delta que tenemos, en la misma delta que ya nos dio el límite de acá arriba. Entonces, sea x un punto en el dominio de la función, tal que x sea menor o igual a, es decir, que esté a la izquierda de a, y que a menos x sea menor a delta. Pues bueno, como x está a la izquierda de a, entonces a menos x es mayor a 0. Entonces, el valor absoluto de x menos a es igual a menos x, el cual está diciendo que es menor a delta. Entonces, pues ya la desigualdad de acá arriba me asegura que f de x menos L va a ser menor a epsilon. Y pues ya se cumple la definición del límite por la izquierda, por lo tanto, el límite de f de x cuando x aproxima a por la izquierda, pues es esta L. ¿Vale? Entonces ya probé la existencia del primer límite. Ahora, vamos con el segundo. Sea x en el dominio de la función tal que x sea mayor o igual a, es decir, está a la derecha de a, y x menos a sea menor a delta. Pues bueno, como x es mayor o igual a, entonces, ¿qué cosa? X menos a es positivo. Entonces, el valor absoluto de x menos a es el propio x menos a, el cual yo ya lo acaté con delta. Bueno, pues entonces se sigue que f de x menos L es menor a epsilon, porque el límite de f de x es L. Por lo tanto,
el límite por la derecha de f de x existe y es precisamente este L. Y pues ya probé que ambos límites laterales existen y que coinciden en un mismo valor L. Así que ya nada más ponemos al final que ambos límites son iguales. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? No. Ok. Bueno, ahora vamos a demostrar el regreso. Ambos límites existen y coinciden, entonces vamos a demostrar que el límite general existe. Entonces, supongamos que el límite por la izquierda es igual a L y este L también es el límite por la derecha. Para algún L en los reales. Entonces, sea epsilon positiva. Como el límite por la izquierda es L, existe una, vamos a llamarle delta 1 positiva, tal que si X es un elemento del dominio de la función, X es menor o igual a y A menos X es menor a delta, entonces f de X menos L es menor a epsilon. Aquí estoy aplicando la definición de límite de que L sea el límite por la izquierda. Y ahora vamos a aplicar la definición de límite por la derecha. Como L es el límite por la derecha, existe, vamos a llamarle un delta 2 mayor que 0, tal que si X está en el dominio de la función, X está a la derecha de A, es decir, es mayor o igual a A, y X menos A es menor a delta, entonces f de X menos L es menor a epsilon. Vale, aquí tomé delta 1 y delta 2 porque delta 1 es el delta que te da el límite izquierdo y delta 2 es el delta que te da el límite derecho. Entonces, ambos límites te dan una delta, no necesariamente coinciden, por eso lo estoy distinguiendo con distintos nombres. Pero en general son todos números positivos y bla, 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 ¿no? Bueno, ahora como queremos probar que el límite en general existe, cuando X se aproxima a, y de hecho queremos ver que ese límite es el propio L, tenemos que proponer una delta que nos sirva. ¿Cuál delta proponemos?
Ya los límites laterales nos hicieron dos deltas, delta 1 y delta 2. Entonces, ¿qué delta podemos considerar? ¿No? Como el máximo. El máximo no. No por ahí, pero no. El mínimo. El mínimo. Sí, exactamente, el mínimo es el que nos sirve. Ahorita vamos a ver por qué el mínimo nos sirve. Consideremos delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2. Como ambos son positivos, pues esta cosa va a ser positiva. Entonces definimos delta sí y considerémonos un x en el dominio de la función tal que el valor absoluto de x menos a sea menor a delta. Y distinguimos dos casos. Primero, ¿qué pasa si x está a la izquierda de a? Es decir, x es menor o igual a. Entonces, pues a menos x, pues como a menos x es menor o igual a menos x es positivo, entonces a menos x es igual al valor absoluto de x menos a. X menos a, yo estoy diciendo que es menor a delta, pero delta lo definí menor o igual a delta 1 o delta 2. En particular, aquí va a ser menor o igual a delta 1. Entonces estoy diciendo que a menos x es menor o igual a delta 1. Y pues el límite por la izquierda me dice que si eso se cumple, entonces f de x menos l es menor a epsilon. Eso para el primer caso. Ahora el segundo caso, ¿qué pasa si x es mayor o igual a? Si x es mayor o igual a, entonces el valor absoluto de x menos a va a ser pues x menos a. Pero este valor absoluto de x menos a lo estoy tomando menor a delta y delta es menor o igual a delta 2 porque es el mínimo. Entonces estoy diciendo que x menos a tiene que ser menor a delta 2 y el límite por la derecha me dice que si esto pasa, entonces f de x menos l es menor a x. Entonces lo que probé es que dada esta delta que yo definí, si tú propones una x en el dominio de la función tal que su valor absoluto de x menos a es menor a delta, no importa de qué lado esté x, si a la derecha o a la izquierda de a, en cualquiera de los dos casos llegas a la desigualdad que quieres. F de x, el valor absoluto de f de x menos l es menor a epsilon, lo cual es la definición de límite. Por lo tanto, el límite de x cuando tiende a de f de x es igual a l. Ay, yo tengo una duda. Ajá. Cuando definimos delta, o sea, por ejemplo, en este caso que pusimos el mínimo, ¿cómo sabemos cuándo es el mínimo o el máximo? Bueno, aquí como aquí como sabemos que nos vamos a encontrar con estos casos, x puede ser mayor o igual a o x puede ser menor o igual a, pues nos gustaría definir una delta tal que nos saque ventaja de las dos desigualdades que ya tenemos atrás, ¿no? A menos x menor a delta, aquí es menor a delta 1 y a menos x menor a delta 2. Queremos que cualquiera de los dos casos que nos encontremos acá abajo los podamos regresar a los casos que tenemos acá arriba, ¿no? Con el delta 1 y delta 2. Pues en general, como tienes dos cosas, te tomas el máximo o el mínimo. Aquí lo que te sirve es el mínimo porque, pues, si te tomas a delta como el mínimo, te cumple que delta es menor o igual a delta 1 y delta es menor o igual a delta 2. Te cumple estas dos igualdades. Entonces, puedes trabajar con estas dos como se te dé la gana. Y es lo que hicimos aquí. En el primer caso que consideramos x menor o igual a, entonces a menos x va a ser menor a delta, pero más que eso yo puedo decir que como delta es menor o igual a delta 1,
pues se cumple esta desigualdad, que el límite izquierdo ya me da junto con el límite izquierdo ya me da de gratis el valor absoluto menor a epsilon, ¿no? Que sé que quiero. Y pues, si te da el otro caso, pues ya tenemos delta menor o igual a delta 2 y pues igual, ¿no? En general, cuando tengas dos deltas, siempre vas a trabajar con el mínimo. Porque es porque a partir del porque si tienes el mínimo, puedes aplicar la misma que hicimos nosotros ahorita, que podemos jugar con las dos desigualdades que queremos. Me parece que van a haber casos en los que de repente se tiene que dar, tienes que tomarte el máximo, pero esos son casos muy, muy específicos que normalmente no te salen en cualquier lado, ¿no? Entonces, en un principio, si tienes dos deltas y no sabes cuál tomarte, tómate el mínimo. Y esa es la que seguramente te va a servir. O sea, digamos que es como para poder aplicar la transitividad. y Ajá, todo. exactamente, para aplicar transitividad. Sí, de hecho, es precisamente por eso. Ajá. Entonces, ya saben, siempre que tengan dos deltas y tengan que definir una delta aparte en general, digamos, tómanse el mínimo y ya vean si jala o no. Aparte de eso, ¿alguna otra pregunta? No, creo que no. Creo que vale. Pues bueno, con eso terminamos el teorema. Y de hecho, en el enunciado el teorema no lo dice, pero pues no solo probamos sí, solo sí, sino que todos los límites tienen que coincidir, ¿no? El límite en general tiene que ser los límites laterales. Y si existen los límites laterales y coinciden, pues ese valor tiene que ser precisamente el límite general. Vale. Pues, con esto terminamos la clase de hoy. Y el jueves seguiríamos con más cosas de límites laterales.